Está com a palavra Rafael González Molina. Queridos hermanos, me cabe el honor de hablar de algo extraordinario, como sea el transcurrir del espiritismo en España desde su nacimiento hasta el momento actual. Y también me cabe la responsabilidad de ajustarme a hechos que se sucedieron en algo más de 130 años, que ya pasaron a la historia de los tiempos. Para comenzar, diré que España, vecina de la patria de Allan Kardec, Francia, casi enseguida del nacimiento del espiritismo, pasó a encariñarse con la nueva idea, con la nueva doctrina y a divulgarla. Por entonces se vivía en constantes luchas. El absolutismo por un lado y el liberalismo por otro se combatían a muerte. La Iglesia se tambaleaba y sus privilegios oscilaban igual que ella. La Santa Inquisición, instaurada desde 1481, era abolida y restablecida hasta 1820, en que definitivamente fue suprimida. Pero el absolutismo no se entregó y junto al clericalismo continuó la lucha. Es por los años de 1834 que el pueblo, en correspondencia con ello, practicaba sus propios autos de fe, asaltando curiosos monasterios, conventos y templos, matando curas y monjas e incendiando sus cubiles. En 1851 se impone la intolerancia religiosa a las constituyentes y los años se suceden. En 1861, el año en que se publica el libro de los medios, comienza a circular y venderse una síntesis de la doctrina espírita con el título de Carta de un espiritista a don Francisco de Paula Canaleja, ilustre escritor español y futuro miembro de la Real Academia de Letras. Alberico Perón, ardiente defensor y discípulo de Allan Kardec, fue el autor de esa carta que produjo gran sensación. Pero, aunque Alberico Perón hubiese escrito varios centenares de cartas semejantes y la distribuyera a sueltas y derechas, posible es que no consiguiera la repercusión que tuvo el auto de fe de Barcelona. Maurice Lachatre, escritor y editor francés, se hallaba refugiado en Barcelona, albergue de los extranjeros, condenado que fue a 5 años de prisión por el régimen absolutista de Napoleón III por haber editado el célebre Diccionario Universal Ilustrado. Este hombre había abierto una librería y era profundo admirador de Kardec, cuyo nombre y obra enaltecería en su nuevo Diccionario Universal, 1865, y a cuyos ideales uniera. Solicitó de él una cierta cantidad de obras espíritas para exponerlas, venderlas y propagar la nueva revelación, la doctrina de los espíritus, que, tal como declaraba Lachatre, encierra en sí los elementos de una transformación general de las ideas, y la transformación de las ideas conduce forzosamente a la de la sociedad. Considerándolo así, ella merece la atención de todos los hombres progresistas, extendiéndose ya su influencia a todos los países civilizados
ella da a la personalidad de su fundador una importancia considerable y todo hace prever que en su futuro próximo él será consagrado como uno de los grandes reformadores del siglo XIX. A la vista de tales declaraciones, no es de extrañar que al carácter progresista del pueblo español se le uniesen los deseos de vivir esa maravillosa doctrina que los espíritus anunciaban en toda plenitud. Las obras remitidas a la Chartres recientes por el mismo Kardec llegaron en 2 cajas a la aduana de Barcelona, siendo inspeccionadas y pagadas las tasas aduaneras. Los libros estaban a punto de ser entregados a su destinatario cuando por una orden superior quedaron a disposición de la autoridad expresa del obispo de Barcelona, don Antonio Palau y Termes. Este concluyó, después de examinados los libros, que eran perniciosos y que debían de ser lanzados al fuego por ser inmorales y contrarios a la fe católica. Se reclamó contra tal arbitraria decisión que infringía los derechos internacionales. Se pidió al gobierno fuesen devueltos a su remitente, pero el vuelo del obispo declaró que la Iglesia Católica es universal y, siendo esos libros contrarios a la moral y a la fe católica, el gobierno no puede permitir que ellos perviertan la moral y la religión de los demás países. El Santo Oficio se hizo dueño de los libros, sin reembolsar a los propietarios, ni siquiera los satisfechos a la aduana. Los espíritus, mientras tanto, disuadieron a Kardec de cualquier reclamación por vía diplomática, manifestándose preferible para la propagación del espiritismo dejar que tal ignominia siguiese su curso. Y llega el 9 de octubre de 1861. De acuerdo con la descripción de Allan Kardec, la inquisitorial ceremonia se efectuó con toda la solemnidad del ritual del Santo Oficio a las 10:30 de la mañana, justamente en el lugar donde eran ejecutados los criminales condenados a la pena de muerte. 300 volúmenes espíritas sustituían a los herejes que la Iglesia ahora ya no podía quemar vivos, herejes que en el pasado perfumaron el aire con la armonía, con los aromas, mejor dicho, de los huesos quemados. Apilábanse silenciosos e impasibles las siguientes publicaciones francesas: el libro de los espíritus, el libro de los medios, que es el espiritismo, todos de Allan Kardec, colecciones de la Revue Spirit, editada por Allan Kardec, y de la Revue Spiritualiste, redactada por Pierrat, fragmento de sonata por el espíritu de Mozart, dictado al medio señor Brian Bourgeval, carta de un católico sobre el espiritismo por el doctor Grant, el vicecónsul de Francia, historia de Juana de Arco, dictada por ella misma a la señorita Hermance Dufay, de 14 años de edad. Y por fin, la realidad de los espíritus demostrada por la escritura directa del barón de Lourdes Touvet. Aquel espectáculo fanático fue presidido por un sacerdote con el ropaje propio al acto, portando una cruz en una mano y una antorcha en la otra. Le acompañaban un notario encargado de redactar el auto de fe, el ayudante del notario, un funcionario de la aduana y 3 mozos de la aduana representando al propietario de las publicaciones destinadas a ser quemadas en la fatídica hoguera. La gran multitud que allí se congregaba, estupefacta, contemplaba aquel acto que estaba fuera de lugar y de tiempo, y cuando el fuego acabó de consumir los 300 volúmenes
y el cura con sus auxiliares se fue retirando, les increpó con gritos: de abajo la Inquisición, muera el santo oficio. Un tal Latier, capitán del vapor El Monarca, ante la violencia clerical no pudo contenerse y gritó: yo os traeré en mi próximo viaje de Marsella todos los libros espíritas que queráis. Y fue de esa manera que se procedió a la entrada en España de los libros de la codificación, unos para ser vendidos, otros para ser distribuidos gratuitamente. Kardec recibió un puñado de esas cenizas históricas en las cuales todavía se veía un pequeño fragmento del libro de los espíritus. En declaraciones realizadas posteriormente a la consumación del auto de fe, Kardec decía: gracias a este acto, todos en España oirán hablar de espiritismo y querrán saber lo que es. Y esto es lo que deseamos. Pueden quemar libros, pero no quemarán las ideas. Las llamas de las hogueras las superexcitan en vez de extinguirlas. Hagan lo que hagan, el espiritismo ya tiene numerosas y profundas raíces en España. Las cenizas de esa hoguera las multiplicarán. Y no solo en España se obtendrá ese resultado. Los efectos de la repercusión de este acto, el mundo entero lo sentirá. Espíritas de todos los países, no olvidéis nunca esta fecha, 9 de octubre de 1861. Ella será memorable, que sea para vosotros un día de fiesta, no de luto, porque se constituye en el estandarte de vuestro próximo triunfo. El obispo Palau se comunicó en varias ocasiones después de su desencarnación, verificada 9 meses después, el 9 de junio de 1862. Una de esas comunicaciones fue enviada por Kardec a José María Fernández Colavida, a quien se debe la primera traducción para el castellano de las obras fundamentales de la codificación y el establecimiento de la primera librería espírita en Barcelona, partiendo de ese momento a ser todavía en el siglo XIX la nación europea con mayor abundancia de periódicos espíritas y con el mayor número de obras publicadas. Grandeza del espiritismo español, la Federación Espírita Internacional, sus precursores. Se puede decir, sin ánimo de querer erigirse en protagonistas improcedentes, que la idea de agrupar a la familia espírita en una gran asociación es casi tan antigua como el espiritismo mismo. Allan Kardec ya habló de ello. El gran maestro comprendió perfectamente cuán imprescindible sería agrupar los esfuerzos de los adeptos para que la propaganda diese resultados apetecidos y la doctrina en sí se mantuviese en su original pureza. Vemos así como él se preocupa de ello en el capítulo Constitución del Espiritismo, al cual pertenecen los siguientes párrafos. En lugar de un jefe único, la dirección debe conferirse a un comité central permanente, cuya organización y cuyas atribuciones le serán definidas de modo que nada quede a su arbitrio. El comité central será la cabeza, el verdadero jefe del espiritismo, jefe colectivo que no podrá nada sin el asentimiento de la mayoría. La autoridad del comité será autoatenuada y sus actos revisados por los congresos o asambleas generales convocados al efecto. Pasaron, no obstante, los años, sin que estas aspiraciones del fundador del espiritismo tuviesen eco. Las agrupaciones espíritas vivían completamente al margen las unas de las otras. A lo sumo se habían constituido algunas federaciones regionales y nacionales, pero ninguna demostraba mayor interés
por el fortalecimiento del espiritismo en el mundo. Cabe la honra de haber hecho los primeros esfuerzos hacia una colaboración internacional a la Sociedad Espiritista Española, que ya en 1873 y en 1875 se dirigió a los espiritistas de Viena y de Filadelfia proponiéndoles que, con motivo de los congresos y exposiciones internacionales en dichas ciudades, se organizasen en ellas el primer Congreso Espírita Internacional. Diversas razones impidieron que sus sugerencias fuesen llevadas a cabo, pero la semilla fructificó y años más tarde el Centro Barcelonés de Estudios Psicológicos y la Federación Espiritista del Valle llevaron adelante el proyecto de la Sociedad Espiritista Española, el primer Congreso Espiritista Internacional que se celebró en Barcelona durante los días 8 al 13 de septiembre de 1888. En el mismo, al lado de otras conclusiones, se tomó el acuerdo siguiente: la federación será autónoma para todos los espiritistas. Todo adepto pertenecerá a una sociedad legalmente constituida. Toda sociedad mantendrá relaciones constantes con el centro de su localidad. Todo centro local las mantendrá con su centro nacional, directamente o por intermedio de centros regionales. Cada centro nacional la sostendrá a su vez con los demás. Este acuerdo no fue puesto en práctica, pero constituye el primer paso realizado para una federación internacional. Tenaces en su empeño, los espíritas españoles continuaron propugnando por una unión internacional y en el Congreso de París de 1889, o sea, un año más tarde, insistieron redactando y presentando nuevos documentos. Y en 1990 en París, en el Congreso que presidió León Denis, la Federación Espiritista de Cataluña propusiese una vasta organización de manera a practicar toda la verdad en un mismo amor, una misma doctrina y unas mismas aspiraciones. Con esta proposición se tendía a la creación de un organismo internacional, agrupando a todos los espiritistas reencarnacionistas. No siendo por entonces el ambiente favorable para grandes eventos, todo lo realizado fue en vano y los esfuerzos y entusiasmos de los espíritas españoles resultaron inútiles. Se sucedieron los congresos y se llegó a 1922, donde en congreso celebrado en Londres, el señor Quintín López Gómez presentó proposición para la creación de una Federación Espiritista Internacional. La idea encontró esta vez ambiente favorable y fue concretándose hasta llegar a la organización de un congreso especial en Lieja, Bélgica, en agosto de 1923, donde nace la Federación Espiritista Internacional, aprobándose unos estatutos provisionales y acordando fijar el domicilio de la Federación en la Casa de los Espiritistas, calle de Copérnico 8, en París. El Comité Ejecutivo, nombrado para preparar nuevo Congreso Internacional a celebrarse en París durante el año 1925, pasaría a dar constitución a la Federación Espírita Internacional, que quedaría definitivamente constituida en París en el Congreso Internacional allí celebrado entre los días 6 al 13 de septiembre de 1925. El comité ejecutivo de la misma quedó constituido por los mismos señores que habían sido nombrados en Lieja. Estuvieron representados 23 países con un total de 63 delegados. De los 14 congresos internacionales más importantes celebrados en la primera época del movimiento espírita en España, cabe destacar
a los celebrados en Barcelona, 1888 y 1934, Madrid 1892, París 1889, 1900 y 1925, Londres 1898, 1922 y 1928, Liverpool 1912, Bruselas 1910, Lieja 1923, Ginebra 1913 y La Haya 1931. Otros congresos importantes se vienen celebrando en el continente americano, partiendo de 1946, organizados por la Confederación Espírita Panamericana, a los que asistieron delegaciones españolas en los años de 1892 en Cartagena, Colombia, 1984 Mar del Plata, Argentina, 1987 Miami, USA, 1989 organizado por la Federación Espírita Brasileña en Brasilia, Brasil, 1990 en Caracas, Venezuela, y recientemente de nuevo en Europa el Congreso Mundial de Espiritismo en la ciudad de Lieja, donde nace nueva comisión provisoria para fundación de la Unión Espírita Mundial, cuyo trabajo comienza al margen, al lado, paralelamente de este Congreso Fe Espírita 91 en la ciudad de San Paulo, Brasil, en este mes de octubre de 1991. Esperamos que en el ya anunciado Congreso Mundial de Espiritismo 92, a celebrarse en Madrid los días 27, 28 y 29 de noviembre del próximo año, pueda constituirse definitivamente esa Unión Espírita Mundial con la que soñó nuestro querido maestro Allan Kardec. Sabemos de buena fuente que desde donde él está contempla nuestro actuar y ve con aprobación cuánto en este sentido se viene realizando por unos pocos en favor de la añorada unificación de los espíritas en el mundo. Vemos, por los datos anteriormente esbozados, que el espiritismo en España siempre fue actuante, no conformándose con el localismo ni el regionalismo, y menos aún con los nacionalismos. Desde siempre comprendió la grandeza del mismo y en resaltarla y mantenerla siempre se dedicó. Fue su primordial y sublime objetivo. Son de todos los interesados conocidos los libros espíritas en lengua castellana y español circulan por el mundo de habla española. Ellos son el fruto del hacer espírita hispanoamericano. Es la segunda bibliografía en cantidad circulante del mundo, a pesar de los 40-50 años de oscurantismo, prohibición y persecución que el absolutismo y el clericalismo lanzaron sobre el movimiento espírita español. Pero esto no impidió su evolución, desarrollo y que libros y revistas espíritas, después de extinguidas, enterradas, adormecidas, resurgieran más tarde, una vez atravesado ese periodo de interrupción, persecución, etc. Hoy nuevos libros, revistas y boletines surgen en nuestro país y atraviesan los océanos y fronteras con otros países, levantando el ánimo de los nuevos espíritas, despertándoles para nuevas empresas, sacándoles del sueño de bastantes años, anunciándoles el nuevo cambio, la democratización, el volver de nuevo. El espiritismo hoy en España. El silencio de casi 50 años pesa como una enorme losa sobre los hombros de los buenos espíritas. Hay que combatir por todas partes contra la ignorancia y la mala fe. Hubo que, en primer lugar, conseguir la legalización del espiritismo para poder organizar en su nombre reuniones públicas,
Se tardó 4 años en llevar a cabo ese proyecto. Finalmente, el 20 de octubre de 1981, se consiguió el aprobado por el Ministerio del Interior. Ese mismo mes se celebró en los días 11, 12 y 13 en Madrid el primer Congreso Nacional de Espiritismo con más de 400 asistentes, entre ellos personalidades de otros países. Estuvo el doctor Francisco Tischer, presidente de la Federación Espírita Brasileña. Ese mismo mes nació la Asociación Espírita Española. Se fundaron otros centros en provincias y el espiritismo comenzó a caminar. Vivaldo Franco, Milton Boechat, Gilda Vincetti Rossini, Luis Antonio Gasparetto y otros llegaron a España por varias veces y con sus conferencias y facultades mediúnicas mucho ayudaron al desenvolvimiento del espiritismo en España. En 1984, fruto de ello, nace la Federación Espírita Española y legalmente constituida por varios centros ya legalizados, comienza a representar a España en el exterior, asistiendo a varios congresos en América, como ya apuntamos anteriormente. Entre tanto, la editora Espírita Española, fundada en 1979, sigue su marcha, editando e importando libros espíritas exclusivamente. Ella se encarga de la distribución gratuita de 60.000 libros de la codificación. Las revistas y boletines emitidos por los centros y grupos en actividad comienzan a inundar España de literatura espírita y viajan al exterior solicitados por otros países de lengua castellana. España recobra la pujanza espírita de antaño. Se realizan los simposios en Barcelona y uno en Madrid, reuniones, encuentros, jornadas. Todo parece estar a favor del desarrollo de la doctrina en España, hasta el punto de estimular a otros países a celebraciones de congresos y adoptar definiciones claras dentro del movimiento espírita mundial. Ese mismo año, en Madrid, enero, se funda la Confederación Espírita Europea, lográndose con ello el primer paso para emprendimientos superiores internacionales, como sea el Congreso Mundial de Espiritismo, que se celebraría en 1990 en la ciudad de Lieja, Bélgica, en el que nace la gloriosa caminada hacia la total unión del movimiento espírita mundial. Se nombra una comisión provisoria, compuesta por 9 países asistentes al Congreso, y que deciden agruparse para trabajar por el feliz término de la unión espiritista en el mundo. El presidente de la Federación Espírita Española, uno de los promotores de la idea, es nombrado coordinador general para llevar adelante ese proyecto con la ayuda y colaboración de 2 asesores, uno europeo y otro americano, miembros representativos de las federaciones de Francia y Brasil, señores Roger Pérez y Néstor Mazzotti. Pasa el tiempo y los hechos y acontecimientos se suceden. Tenemos visitas de Vivaldo, Raúl Teixeira, Altivo Ferreira, Jorge Vicini, María Julia Prieto Pérez, Marlene Nobre Estebrino, Juan Antonio Durante, Benjamín Rodríguez, Ariston Santana Tegue, representantes de Puerto Rico y otros tantos más que haría nuestra lista interminable. Todos aportan algo para el feliz y creciente desarrollo del espiritismo en España. Delegaciones de esta federación salen al exterior por motivos de congresos u otros. Se va a París en viaje de 4 días a conmemoración aniversario Cardé. Se acude al Congreso de Lieja, se hace presente en Tours, donde se visita la tumba de León Denis. En Brasil se participa del FIE 89, se viaja a Uberaba a visitar a Chico Xavier, cosa que no se consigue.
La visita a la mansión del Camino en Salvador Bahía es hecho destacado en esta excursión, así como la visita en San Pablo del Centro Hermano Chis y el Valle de los Lirios en Diadema, entidades a las que estamos bastante ligados espiritualmente. En la ciudad de Río se visitan varias entidades espíritas, así como en Niterói. Se habla por última vez en esta etapa con Dr. Thyssen, Julio Trindade, Milton Goyat y Frei Cannobre, meses antes de su desencarnación, y se hace visita de toda índole, fortificando cada vez más los lazos que nos atan con hermanos dirigentes de los movimientos espíritas de otros países. En Portugal asistimos al seminario dado por Divaldo en Lisboa, abril 1991, intimando cada vez más con los dirigentes portugueses. La Federación Espírita Española está trabajando y alentando el despertar en otros países europeos de movimientos espíritas en los respectivos países, desde Turquía a Grecia, desde Turquía y Grecia hasta Gran Bretaña y Noruega. En breve estos países se unirán al resto de Europa dentro de la Confederación Espírita Europea. En Madrid, 27, 28 y 29 de noviembre de 1992, se realizará el próximo Congreso Mundial de Espiritismo. Para entonces, Europa se habrá potenciado más y podrá ofrecer al mundo un movimiento espírita joven, dinámico y progresivo, en el que España habrá tenido una gran participación. Creemos sinceramente que dentro de las posibilidades que tenemos en Europa, y más particularmente en España, que es donde vivimos, se está llevando a cabo un desarrollo del espiritismo serio y muy responsable. La doctrina espírita está siendo bien ofrecida. Jesús y Kardec son la inspiración de este movimiento y con ellos por bandera se viene consiguiendo alcanzar las metas soñadas. Muchas gracias, queridos hermanos. Por suerte.